Con respecto a las sociedades unipersonales, la oposición al patrimonio de afectación específica tenía que ver, entre otros motivos, también por el concepto que nosotros habíamos tomado de sociedad y que tenía que ser un contrato plurilateral de organización, y estaba prohibido los patrimonios de afectación específica, salvo el patrimonio, la sociedad conyugal o en algún caso el tema del fideicomiso. Pero era todo una puesta convencional. Claramente ahora la normativa decidió que vamos a tener sociedades de dos maneras: un contrato plurilateral de organización o a través de una declaración unilateral de voluntad, que es cuando nos encontramos ante las sociedades unipersonales. O sea que el nacimiento de las sociedades va a poder ser de estas dos maneras, igualmente válido. Tenemos, acá veo la lista de los países donde está regulada las sociedades unipersonales, pero en Chile, en Brasil, en Paraguay, en todos los países que nos rodean, tenemos sociedades unipersonales. Quiero llegar al artículo 1. Porque finalmente, ¿cómo se sanciona la sociedad unipersonal? Ya vamos a ver que tampoco da la respuesta que se pensaba, porque yo les había dicho que lo que se pretendía era darle andamiaje, darle solución a los pequeños y medianos empresarios. Entonces el artículo 1 dice que habrá sociedad si una o más personas en forma organizada conforme a uno de los tipos previstos en la ley se obligan a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios, participando de los beneficios y soportando las pérdidas. La sociedad unipersonal solo se podrá constituir como sociedad anónima. La sociedad unipersonal no puede constituirse por una sociedad unipersonal. Tiene otra limitación la sociedad unipersonal, que tiene que ver con la integración del capital. El capital tiene que ser integrado totalmente en el acto constitutivo, no siendo aplicable la disposición que le permite a las sociedades anónimas. Sí. No, una pregunta, disculpa. Esto es cuando se constituye una sociedad unipersonal. ¿Qué pasa si una sociedad de varios socios que termina quedando una sola? ¿Puede cambiarse a sociedad anónima y seguir? Una sociedad que no sea anónima, que devenga a un socio, no hay. Una de las principales falencias que tenemos en este momento es la carencia de cláusulas transitorias. En muchas materias se puede advertir desfasaje en la ley de sociedades. En la aplicación de esta nueva normativa, la falta de cláusulas transitorias es uno de los grandes problemas. Se va a eliminar la cláusula disolutoria, claramente, porque ahora, ¿cómo va a tener que ser la adecuación? No está escrito y no te puedo decir qué va a pasar. No se sabe, no está escrito. Vamos a esperar a ver qué suceda cuando una sociedad que no sea... Porque aparte tenemos otros temas también con respecto a las sociedades unipersonales. Pero cuando deviene en una sociedad que no sea anónima, entendemos que va a tener que transformarse en sociedad anónima. Debería ser la respuesta inicial. Debería también poder seguir funcionando como sociedad unipersonal si sigue con los requisitos de una sociedad unipersonal. Va a poder seguir funcionando porque la causal disolutoria ha sido removida. Cualquier sociedad que devenga a su número de socios ya no es una causal de disolución. Ahora seguimos. Me querías preguntar. Sí, el 94 bis dice reducción a 1 el número de socios. La reducción a 1 el número de socios no es causal de disolución, imponiendo la transformación de pleno derecho de las sociedades en cooperativas sin corporaciones o de capital industria en sociedad anónima unipersonal. Si no se decidiera
otra solución en el término de... Sí, por eso. No es causal de disolución. No, pero ¿cuál es la planificación o adoptar una decisión? La transformación se impone. Lo que acabo de decir, vas a tener que transformarte en sociedad anónima. Ahora, hay un capítulo, que es el capítulo 4, en el que me abre una puerta inconmensurable. Entonces, el artículo ese me va a obligar a readecuarme. Y el artículo 1 me está diciendo que tengo que ser sociedad unipersonal, que tengo que estar sujeta a fiscalización estatal permanente, porque todavía no terminé con sociedad unipersonal. No es cualquier sociedad anónima. Sujeta a fiscalización estatal permanente. ¿Qué significa que está sujeta a fiscalización estatal permanente? Directorio en número impar, al menos 3, y sindicatura, al menos tripartita. Entonces, te vas a tener que adecuar a eso. Pero por otro lado, tenemos la puerta del capítulo 4 que Vítolo, la semana pasada, sostiene que vamos a poder constituir sociedades unipersonales bajo la figura, bajo el tipo de SRL, y podríamos intentar inscribirlas a través del artículo 4. Si yo les tengo que responder eso ahora, les digo, no sé si algún juez me va a aceptar esa inscripción, no lo sé. Yo entiendo que esto va a dar lugar a la judicialización, pero vamos a ir avanzando de a poco. Claramente, yo en muchos puntos tengo más preguntas que respuestas, y me parece que las respuestas nos las va a dar la jurisprudencia. Otra limitación es la integración del capital. La integración del capital, como todos sabemos, en las sociedades anónimas es el 25%, y después tengo un plazo de 2 años para poder terminar de integrarlo. En el caso de las sociedades unipersonales tengo que integrarlo totalmente en el momento de la constitución. La denominación social de las sociedades unipersonales tiene que estar acompañada de la sigla SAU o Sociedad Anónima Unipersonal. El artículo 299 de la Ley de Sociedades incluye a las sociedades unipersonales en la fiscalización estatal permanente, por lo que son sujetos de fiscalización estatal permanente. Consecuentemente tienen que tener un directorio al menos de 3 personas y contar con una sindicatura colegiada de número impar. La reducción a 1 del número de los socios de una sociedad no constituye una causa disolutoria de las sociedades. El inciso 8 del artículo 94 así lo dispone, que ya no es causal de disolución. Se incorpora el artículo 94 bis, el que establece que no constituye causal de disolución la reducción al número de 1, e impone la transformación de pleno derecho a las sociedades en comandita simple, en comandita por acciones y de capital industria, siempre que no se decidiera otra solución en el plazo de 3 meses. Digamos, aparte acá van a jugar los plazos, van a jugar los tiempos, me voy a poder reducir, voy a terminar, voy a tener 3 meses para pensar qué hago. Si no hago, voy a poder conseguir otro socio. Va a tener todo esto una dinámica a la que no estábamos acostumbrados en el viejo esquema, que era muy acartonado. Esto es muy rico en todo lo que va a poder pasar, porque estamos abandonando un sistema de tipicidad muy rígido y con sanciones que eran muy fuertes con respecto a la responsabilidad de los que infringían el sistema de tipificación que nos imponía la ley. O sea que, a mi entender, lo más publicitado, la vedette de esta reforma, que de hecho uno hablaba de la reforma de sociedades y hablaban de esta sociedad unipersonal, a mi entender, cómo está planteada, no va a ser tal fraude, hubiese sido la figura de la SRL. Bueno, también se elimina la sanción en esta nueva redacción de la sanción establecida para las sociedades que en su nombre no aclaraban el tipo. Antes nosotros teníamos que aclarar SA, SOA. Esta omisión
OSRL o SA no tiene sanción. En el anterior régimen esta omisión era sancionada y se imponía la responsabilidad solidaria de los socios. No está regulado qué va a ocurrir con el devenir de las sociedades unipersonales en sociedades de plurisocios o sociedades unipersonales. Eso no hay ningún capítulo que pueda regular cómo una sociedad entra o deja de ser sociedad unipersonal, cosa que entendemos que es una variable que debería haberse considerado. Otra de las reformas que mencioné hace un ratito es el tema del régimen de la irregularidad. Ahora tenemos un sistema mucho más flexible y permisivo. El concepto de la irregularidad, como ustedes saben, era la sociedad se consideraba solamente y solo regularmente constituida con la inscripción en el Registro Público de Comercio. Y esto fue incorporado en la reforma del año 72, y la sanción para esta falta de inscripción en el Registro Público de Comercio es que los socios no podían oponer, ni siquiera entre ellos, las defensas del contrato social. O sea, ni siquiera entre los socios podían hacer valer el contrato, ni que hablar con respecto a terceros. Para salir de la irregularidad solamente podíamos hacer un trámite que nos permitía sanearlo para el futuro, no podíamos resolver para el pasado el tema del saneamiento de la irregularidad, y esto fue posible recién a partir del año 83. Antes del año 83 ni siquiera podía regularizarse. El artículo 7 sigue vigente. O sea, hoy también las sociedades se consideran regularmente constituidas con la inscripción en el Registro Público de Comercio. Ahora, ¿qué es lo que cambió? Que no hay sanción. Cuando una sociedad no se inscribe en el Registro Público de Comercio, no hay sanción. O sea que entendemos que el instituto ha devenido en abstracto, porque inscribirla o no inscribirla a los efectos de esta nueva redacción sería lo mismo. El hecho de no inscribir a una sociedad en el Registro Público de Comercio hasta agosto hacía que el contrato no pudiera ser oponible ni siquiera entre las partes. Bueno, se elimina esta sanción y a partir de ahora es oponible entre los socios, y los socios a partir de ahora pueden hacer valer las defensas del contrato social entre ellos. Y otra de las modificaciones importantes es que no responden en forma solidaria y limitada por las obligaciones sociales en forma directa. Se ha eliminado esta responsabilidad. Otra de las grandes innovaciones que a mi entender tenemos en este nuevo régimen tiene que ver con las nulidades. Las nulidades tienen que ver con la naturaleza jurídica de las sociedades. El artículo 2 determina que son sujeto de derecho. Las sociedades, por naturaleza jurídica, son un sujeto de derecho con el alcance que fija esta ley. Así lo establece el artículo 2. Y esta naturaleza jurídica, que establece que son sujetos de derecho, tiene que ver con cuando analizamos las nulidades y el tema contractual. Nosotros vamos a tener las nulidades que tengan que ver con las nulidades clásicas del contrato,
con la formación del contrato organizacional o con cómo fue manifestada la voluntad unilateral, y en ese aspecto, cuando analizamos esa faceta de las nulidades, nosotros tenemos los requisitos de la capacidad, la causa, el objeto, el sujeto y la forma. Entonces, en eso no cambia el régimen de nulidades, en la parte general de los contratos. Pero por otro lado, tenemos que analizar los requisitos comunes a todas las sociedades, y los requisitos comunes para analizar estos elementos los encontramos en el artículo 11, el viejo artículo 11 y el nuevo artículo 11, sigue siendo el mismo artículo. Entonces vamos a tener que analizar las nulidades con respecto a las exigencias del artículo 11, una segunda categoría para analizar nulidades. Y tenemos una tercera categoría para analizar las nulidades societarias que tienen que ver con el tipo social que hayamos elegido. Cada tipo societario, cada sociedad tiene un diseño específico, entonces en base a ese diseño específico y esas características nosotros sí vamos a poder también analizar las nulidades. En la primera categoría, como dije hace un instante, la capacidad, los objetos, el objeto y la forma. Si alguno de estos elementos se encuentra viciado, el contrato se ve afectado y se opera la nulidad. Y en este punto el sistema no cambia. En cambio sí ha cambiado en las otras dos categorías de elementos, ya que las nulidades que afectan a los elementos comunes a todas las sociedades y las que afectan a los elementos específicos del tipo societario elegido han sido modificadas. Antes de la reforma, si faltaba alguno de los requisitos del artículo 11 o si estaba incorrectamente formulado, la sociedad era anulable y podía subsanarse ese vicio hasta su impugnación judicial. Ahora, el nuevo artículo 16 establece que la nulidad o anulación que afecte el vínculo de alguno de los socios no producirá la nulidad, anulación o resolución del contrato, excepto que la participación o la prestación de ese socio deba considerarse esencial habida cuenta de las circunstancias o que se trate de un socio único. Si se trata de una sociedad en comandita simple o en comandita por acciones o de sociedad de capital e industria, el vicio de la voluntad del único socio de una de las categorías de socios hace anulable el contrato. Antes de la reforma, si faltaba alguno de los elementos específicos del tipo societario, el artículo 17 decía que la sociedad era atípica y nula y la sociedad no se podía sanear y debía disolverse y liquidarse. Decía el artículo 17 que con respecto a la tipicidad, ante la omisión de los requisitos esenciales, es nula la constitución de una sociedad de los tipos no autorizados por la ley. La omisión de cualquier requisito esencial no tipificante hace anulable el contrato, pero podrá subsanarse hasta su impugnación judicial. El nuevo artículo 17 dice que la omisión de estos requisitos esenciales, en caso de infracción de estas reglas, la sociedad constituida no produce los efectos propios del tipo y queda regida por lo dispuesto en la sección cuarta de este capítulo. Y esta es en esta nueva regulación es que desaparecen las nulidades por omisión de los requisitos no tipificantes, y es uno de los cambios, a mi entender, más interesantes de la reforma. Hoy una sociedad atípica o que contenga elementos incompatibles con el tipo ya no es más nula. Y esto es un cambio, insisto, radical en este nuevo sistema. Se establecen con respecto a las nulidades vinculadas con objeto ilícito, con objeto lícito por actividad ilícita y aquellas de objeto prohibido en razón del tipo, sí tienen la misma regulación. Los artículos 18, 19 y 20 no sufren grandes cambios. Con respecto a los aspectos registrales,
como ya mencioné, y al derogarse el Código de Comercio, vamos a tener ahora el registro público. Siguen vigentes las leyes 22.315, 22.316, y será la IGJ la encargada de llevar adelante la inscripción. La IGJ tiene el trámite, se debe presentar a los 20 días y tiene 30 días para completarse el trámite, y entendemos que es un plazo absolutamente exiguo para los plazos de cualquier registro. La inscripción tardía solamente va a poder llevarse a cabo si no hay oposición de parte interesada. No se definen, como ya les dije anteriormente, quiénes son las partes interesadas. Y algo que se incorpora, que es bastante interesante, es que si no hay mandatarios, cualquier socio puede instar la inscripción. No hace falta una autorización especial. La ley dispone que cualquier socio puede instar la inscripción de las sociedades, y esto flexibiliza bastante el trámite, porque antes hacía falta un mandatario con una autorización especial para poder instar el trámite. El tema del control de legalidad y la toma de razón que tiene que hacer el registro público, entendemos que va a seguir siendo constitucional a pesar de la derogación del Código de Comercio, por lo que dijimos hace un rato que ha reconducido las funciones que tenía el viejo Registro Público de Comercio, porque es muy importante con respecto al nuevo alcance que tiene la persona jurídica con respecto a la finalidad y al objeto, la toma de razón que va a tener que hacer el registro cuando tenga que analizar la inscripción de las sociedades. Con respecto a la sección cuarta, que son las sociedades que no están constituidas según los tipos del capítulo segundo, la doctrina las menciona como sociedades simples, libres, residuales. Estas sociedades pueden constituirse sin ajustarse a ningún tipo específico, y esta atipicidad no trae aparejada la nulidad. En sus contratos pueden elegir cualquier tipo de forma y puede establecerse cualquier tipo de derecho y cualquier tipo de obligaciones. Entiendo que en cualquier tipo de forma, por lo menos vamos a tener que tener la forma escrita. Abarcan a todas las sociedades que quisieron ser típicas, pero que por algún motivo no pudieron serlo. Vamos a tener a las sociedades a las que le faltaron los elementos tipificantes del tipo, a las sociedades que le faltaron los elementos o los requisitos esenciales del artículo 11, y a las sociedades que hayan incumplido con alguna formalidad. Y en este caso es cuando entendemos que a qué se refiere con algún tipo de formalidad, que va a pasar con una sociedad unipersonal que no esté constituida bajo la forma de sociedad anónima o que no tenga un directorio. Perdón, una cosa, una reflexión. La realidad hoy por hoy con el tema de la Constitución, la figura de la fe, hoy por hoy si una persona jurídica no tiene, prácticamente no participa en la actividad económica, no puede tener cuentas bancarias, no puede tener empleados, no puede hacer prácticamente ningún acto de comercio. Me parece que hoy por hoy, además, los aplicativos que impone la AFIP están más allá de la Constitución Nacional. O sea, uno puede decir, voy a armar una sociedad, voy a hacer esto conforme a la ley, pero si no pasa por el aplicativo, no se existe en ese país. Entonces me parece que todo esto pasa a ser un marco teórico en la medida que, no sé, el responsable de los entes recaudadores no se ajuste. A mí me pasó el otro día de tener que escribir un fideicomiso. ¿Para que te alcance un micrófono? Sí.
venite para acá. No, a ver, sí. No somos muchos. No, yo lo que decía, que la AFIP hoy por hoy es el límite de toda esta cuestión regular, porque el aplicativo hace que uno tenga que poner el número de socios, los síndicos, los responsables, el objeto. Si uno no pasa eso, es un SIAP, no pasa ese filtro, directamente no se existe dentro de la Argentina. Por más normativa que haya, y es imposible hacerle entender. Pero vos a qué te referís con marco teórico, digamos. Porque una cosa son las sociedades de hecho, y yo entiendo que, por eso digo que para mí las sociedades de hecho van a tener dificultades para operar. Pero ¿el resto a qué te referís con marco teórico? ¿El resto que es solo un marco teórico? Supongamos que hablamos de nulidades, que dicen, bueno, si falta algún elemento. Si falta algún elemento, el sistema de registración es absolutamente cerrado. Yo no sé qué elemento uno no podría pasar en un control de la AFIP, por ejemplo, cuando uno tiene que definir el cierre de ejercicio, el domicilio fiscal, acreditar el domicilio fiscal, poner quiénes son los síndicos, poner quiénes son los directores. Es tal el sistema de carga de datos que uno tiene que trasladar que directamente no pasa esa ventanilla virtual y nunca va a tener el quit. Y cuando uno no tiene el quit, directamente no existe en este país, porque no tener quit es no tener DNI directamente. Entonces es como eso, yo digo, es un marco teórico el que ponen, porque si uno no lo adecúa a las necesidades de la AFIP, no se existe. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Me parece que, a ver, estamos analizando el marco teórico de la práctica. Antes era lo mismo, digamos. Esto no cambia, si querés, el marco teórico de lo que era antes con respecto a la FIP o a la inscripción. Lo que nos está permitiendo es funcionar de una forma... estamos abandonando el sistema de tipicidad. Eso no nos flexibiliza frente a la FIP, nos flexibiliza frente a la tipicidad y nos flexibiliza con respecto a la responsabilidad que nosotros teníamos. Y ahí deja de ser un marco teórico. Pero no va a poder funcionar una sociedad simple, entonces, igualmente, si la FIP no le da el visto bueno. No, para poder inscribirte en la FIP vamos a tener que cumplir los requisitos de la FIP. Ahora, nosotros ¿a qué llamamos con el marco teórico de la tipicidad? Nosotros, de acuerdo al tipo elegido, elegíamos, y lo estoy mirando desde el ámbito de la responsabilidad, limitaciones o no a nuestras responsabilidades, digamos. A esto es a donde apunto con la flexibilización del sistema. Con respecto a los requisitos de la FIP, van a seguir siendo los mismos que eran antes.